Muy buenas noches, estimado docente Melín Chaparro del curso de litigación oral. En esta oportunidad vamos a desarrollar el presente ejercicio sobre la teoría del caso referente al juicio oral a Vladimir Serrón por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, quienes se interesaron de manera directa e indebida en la ampliación del plazo número 3 de la obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya, con la finalidad de favorecer al consorcio antiplano al aprobar el pago de mayores gastos generales en la suma de 850 millones de soles, junto con mi compañero Juan Bautista, quien en esta oportunidad cumplirá el rol del Ministerio Público, y mi persona, quien se empeñará como defensa del imputado. Juan. Yo, Juan Bautista Arce Ancasi, representante del Ministerio Público, imputa contra el acusado al señor Vladimir Roy Cerrón Rojas por la comisión del delito de negociación incompatible, prevista en el artículo 399 del Código Penal, modificado por el artículo único Ley 30.111, en agravio del Estado, Gobierno Regional de Junín, solicitado que se le imponga a los acusados la pena de 5 años de pena de privativa de libertad e inhabilitación por 5 años, conforme lo señala en el artículo 426 del Código Penal, concordante con el artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal. Ante lo puesto manifiesto lo siguiente. Se ha evidenciado que el acusado Vladimir Cerrón, en condición del presidente de gobierno regional, mediante la carta número 117-2011, el pago de los mayores gastos generales, contado dicha carta con el visto bueno con su coacusado Henry López, a través de lo cual se solicita la efectivización de pagos a favor del consorcio antiplano, ganador de la Buena Pro y ejecutor de la obra. Todo ello con cargo a los saldos de las transferencias financieras, comprometiéndose al gobierno regional de Junín a tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal adicional. También se ha evidenciado a través de este medio de prueba que es notorio que en tanto había sido denegada la solicitud presentada, primero, por el gerente regional de infraestructura, Carlos Maita, con la correspondencia factura. El segundo, presentado por Henry López, donde también mediante el documento de la OIA, con el número 3845-2011, se le devuelve la factura original número 23. Es cuando el acusado Vladimir Cerrón nuevamente solicita a la OEA el pago de estos gastos. Como se observa en todo este trámite, permite probar sin lugar a dudas que los funcionarios públicos tenían manifiesto interés hacia el contratista. La medida de que, además del hecho de haber otorgado derechos contratistas a través de un acuerdo de conciliación para el pago de mayores gastos generales, desde que por eso se ha ido visto envuelto en el conjunto de actos irregulares. Sin embargo, otro elemento que permite asesorar, aseverar esta clase de interés indebido en el haber insistido el referido pago a favor del contratista desde el momento que se expide la autorización de pago a mayores gastos generales hasta el mes de diciembre del mismo año, el cual ha sido materializado por el acusado Vladimir Cerrón. Finalmente, hemos presentado la prueba que la factura número 01-00024 de fecha 19/12 del 2011 se le pagó la suma de 850.000 millones al consorcio antiplano con mérito de la actuación conjunta a los acusados, cada uno dentro de su ámbito funcional, llegando finalmente a pagarse a favor del contratista. Evidentemente, este hecho también se desencadena por la acción realizada por el acusado Vladimir Cerrón en la suscripción de la carta número 117-2011 respecto a los mayores gastos generales por la ampliación del plazo número 03, quien en su condición de presidente regional ha interesado indebidamente en la forma directa a favor del contratista. De ahí que su actuación no se ha visto aislada en la relación de la participación de los demás acusados, quienes indudablemente conocían que el pedido no se encontraba amparado en la ley
y tampoco tenía la adecuación, sustento técnico, e incluso la OI venía cuestionando la decisión adoptada del pago indicado, lo cual no fue tomado en cuenta por los acusados, quienes actuaron dolosamente para favorecer al contratista. Por mi parte, yo, José Enrique Silvestre, abogado defensor del señor Vladimir Cerrón, manifiesto lo siguiente: que la demostración de todos los hechos fácticos solo se realiza mediante pruebas e indicios, y la Fiscalía no lo ha mencionado. Lo único que se probará en este proceso fue evidentemente legal. Lo que tenemos que resguardar en este juicio es la presunción de inocencia y la presunción del juris tantum de cualquier ampliación de plazo y de cualquier conciliación. Tiene que presumirse su legalidad. Solo se convierte ilegal cuando hay una prueba en contra sí. Si no se presume su legalidad y de las pruebas aportadas no se encuentra absolutamente nada. Estamos ante un juicio penal y no en un administrativo, donde ni siquiera se ha agotado la vía administrativa. En el presente no ha habido un fracaso de la conciliación. El derecho penal no sanciona controversiones administrativas. Los hechos de mi patrocinado dan cuenta sobre la emisión de la carta para pedir un pago a la Organización de Estados Americanos. Pero la pregunta sería, ¿con qué finalidad se emitió esa carta? ¿Se emitió con la finalidad de favorecer al contratista o a mi patrocinado? ¿Es que acaso se emitió para cumplir con la conciliación extrajudicial que ya tiene carácter de ley, de contrato cerrado? No hacerlo más bien hubiera acarreado consecuencias jurídicas. Aquí no hay infracción del deber, hay cumplimiento del deber, por si acaso. Tampoco hay forma de que aquí se vaya a cuestionar la ley y el reglamento de ley de contrataciones con el Estado. No hay prueba. En el ámbito administrativo se pone cláusulas que pueden negociarse. Es por eso que hay un proceso de conciliación extrajudicial y hay un procedimiento de arbitraje. Asimismo, se precisa que quien solicitó someterse a un proceso de arbitraje fue la contratista. Nosotros no. No encontramos ante el tipo penal del artículo 199 del Código Penal quien precisa respecto a los requisitos. Asimismo, que no hay ningún elemento que lo corrobore. El tipo penal requiere la finalidad indebida y no existe, hay reiterada jurisprudencia. Y déjeme mencionarle respecto al interés indebido. ¿Cómo es la casación número 23 del año 2016 respecto al por qué hubo interés indebido? Asimismo, se debe tener en cuenta, señor magistrado, que en la casación 2641-2011 de la Valleque, asimismo se tenga en cuenta la casación número 23 del año 2016 de ICA, se tiene que tomar en cuenta la ley, la jurisprudencia, que de plano rechaza todo lo mencionado en el requerimiento y se tener en cuenta los indicios y pruebas y se tenga que discutir aquí en juicio y que ha sido aprobado en el autor de enjuiciamiento. Por lo expuesto, solicito se absuelva a mi patrocinado de la acusación fiscal y la reparación civil al señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. Es ante lo expuesto, señor magistrados. Muchas gracias por su atención.